esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión vamos a dar un recorrido por La Rumorosa, una carretera considerada como una de las más peligrosas de nuestro país. Estas anécdotas contadas por traileros, quienes han tenido encuentros con situaciones extrañas, una advertencia de un ser querido fallecido, hasta encuentros con brujas y un alma en pena que deambula en el sitio donde perdió la vida. Te invito a ponerte cómodo, tomar tu buena taza de café para escuchar estos relatos de traileros. Esto es Inframundo. La advertencia del abuelo, basado en la anécdota de Damián Llera. Hola, ¿qué tal comunidad? Mi nombre es Damián Llera. He sido camionero por alrededor de 17 años. Antes hacía viajes largos, ahora solo son en mi natal estado de Sinaloa, pero tuve un accidente que en cierta manera me limitó. Esto fue en La Rumorosa. El accidente lo tuve en el 2017, no en el camión en el que trabajaba desde que entré a la empresa. Aquel camión recién había salido del taller mecánico. El compañero que lo había manejado por alrededor de 8 años había reportado que algo estaba fallando. Pero según me enteré después, Abiel, que era el nombre de aquel chofer, no había especificado el problema que tenía el tráiler, o quizás el taller se quiso deslindar de lo acontecido. Pasé por el estado de Sonora sin problema alguno, pero cuando llegué a Mexicali, me sentía un poco agotado a pesar de que había descansado en cada retén que se encuentra en ciertos lugares del estado. Les comento que apenas si me quedaba dormido soñaba con mi abuelo Guadalupe, quien tenía 2 años de haber fallecido. El abuelo me advertía que no manejara de noche por La Rumorosa, pero solo lo veía como un sueño y no como una advertencia. Como ya estaba en Mexicali y eran alrededor de las 11 de la noche, pensé en pasar el tramo a esas horas, ya que no había mucho tráfico vehicular. Era domingo y tenía que estar temprano en Ensenada, así que me decidí pasar por La Rumorosa y quedarme a descansar un rato en la ciudad de Tijuana. Ya había recorrido un buen tramo cuando comencé a notar algo extraño en el camión. Comenzó a hacer un movimiento brusco y, para variar, el pedal de los frenos se iba hasta tocar el suelo de la cabina y no detenía el camión. Lo primero que se me vino a la mente fue que me iba a salir de la carretera y lo más seguro que con la altura terminaría muerto antes de llegar hasta el fondo. Y lo peor es que sentía que la carga pesada que transportaba me estaba jalando. Pensé que solo era cuestión de tiempo. Me puse a rezar para que en ese trayecto, que si me salía o no de las curvas, que no viniera ningún auto para no llevarlo conmigo hasta el fondo. Con viento cruzado y sin margen para errores, reduje marcha. Iba con cuidado. Pero fue justo en una segunda curva donde lo sentí. El pedal de freno ya no respondió. Fue un fallo total, porque hundí el pedal hasta el fondo y ni con el freno de motor pude detener que el camión se ladeara y comenzara a descender. El tráiler se volcó hacia el lado derecho. Escuché el sonido de metal desgarrándose. Miré cómo mi celular se comenzó a deslizar hacia el lado de la cabina. Me estiré para tomarlo, pues si sobrevivía a la caída tendría que llamar a emergencias. Sentí que volaba en caída libre. El sonido del metal retorciéndose a mi lado. No caí hasta el fondo como esperaba, pues de repente la cabina se detuvo
pero escuché cómo el remolque seguía cayendo y después llegó la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, estaba atrapado en la cabina, con la sangre por mi sien. El dolor era pulsante sobre mi frente. Afuera el silencio absoluto, solo el viento cruel de la madrugada, que aquellos que han pasado por ahí sabrán a qué me refiero. Cuando pensé que estaba todo perdido, escuché la voz de unos hombres gritando desde arriba, preguntando si había alguien con vida, si los podía escuchar. Les grité como pude y ellos me dijeron que la ayuda venía en camino. Comencé a llorar y pensé que era un maldito desgraciado con mucha suerte. Me gritaban para que no me fuera a dormir, pues si lo hacía y con el frío de la noche, era seguro que no despertara. Comunidad, no sé cuánto tiempo estuve atrapado en la cabina, pero nunca estuve solo, ni siquiera cuando me estaban rescatando. Aquellos dos hombres viven en Tecate. Ellos miraron a lo lejos cuando las luces del tráiler se fueron hasta el fondo, pero las luces de la cabina les dieron a entender que ya había quedado cerca de la carretera, y fue así como dieron aviso a emergencias. Y no solo eso, aquellos hombres que salvaron mi vida me contaron que cuando se acercaron al sitio del accidente, había un anciano. Estos pensaron que había sido alguien que sufrió el aparatoso accidente. El anciano les dijo que me ayudaran a mantenerme despierto, pues me encontraba muy herido. Uno de ellos tocó su mano y dijo que estaba muy frío, como un muerto. Fue cuando empezaron a gritarme, pero cuando voltearon a iluminar al anciano, este ya no estaba, había desaparecido. A pesar de que lo buscaron, no lo volvieron a ver. Se dieron cuenta de que aquel anciano era un fantasma. Yo sé de quién se trataba. Era mi abuelo. Lo supe porque cuando les conté a mi padre lo que había sucedido, él me dijo que el abuelo me había advertido en ese sueño. Pero yo por testarudo no hice caso a la advertencia que tuve en el sueño. De hecho, no soy el único que mi abuelo les ha ayudado cuando algún familiar lo sueña. Pero con lo contado por mis dos primos y por mí, el que sueña con el abuelo ya saben que les advierte de lo que está por suceder. Termino mi historia contándoles que este accidente casi me cuesta mi trabajo, ya que la aseguradora y el taller mecánico me quisieron hacer responsable. Pero el dueño de la empresa llamó a otros mecánicos y estos sirvieron de testigos para decir que los frenos del tráiler nunca fueron reparados, pues mostraban el desgaste del uso que le habían dado por mucho tiempo. La sombra de la bruja. Relato de traileros. Buenas noches a todos. Soy del estado de Nayarit. Estoy felizmente casado y ya tengo un niño que es mi adoración. He sido trailero desde que tenía 21 años, oficio que a muy temprana edad me gustó porque viajaba con mi padre. Mi nombre es Edmundo Narváez. La experiencia que me sucedió fue en el año 2015. En ese tiempo no era de creer mucho en los temas referentes a lo sobrenatural, pues decía que aquel que fallecía se iba a descansar y eso de las apariciones no era un tema que me gustara discutir. A pesar de que mi hijo desde pequeño ve cosas que uno ya como adulto no ve. Pero hay acontecimientos que nos hace plantearnos de las situaciones paranormales, y ese fue mi caso. Había estado en la ciudad de Tijuana por alrededor de 3 días. Se suponía que regresaría cargado, pero por cuestiones de la empresa, emprendí el viaje de regreso a mi estado esa tarde.
En el parqueadero de la empresa conocía a don Gerardo, un señor de unos 60 años. Iba acompañando a su nieto, que es trailero para una empresa cervecera. Su nombre es Luis Miguel. Como ellos prácticamente iban para el mismo rumbo que yo, excepto que ellos se quedarían en la ciudad de Navojoa. Nos haríamos compañía. Ya saben, por eso de los asaltos, que ahora en este tiempo se ponen cada vez peor. La tarde comenzó a caer y con ella la neblina. El frío de la tarde nos acompañaría en el tramo de la Rumorosa, mientras descendiéramos. Cuando llegamos a la caseta de cobro, Tijuana, Mexicali, cuando me estaba deteniendo detrás de otro camión, vi algo oscuro pasar por delante de mi tráiler. Eso llamó mi atención, pues era como una figura de una persona, pero no la pude observar bien, pues los vehículos comenzaron a avanzar. Apenas había pasado la caseta cuando escuché un sonido extraño proveniendo debajo de la cabina del camión. Me detuve unos metros más adelante, descendí y miré a Luis Miguel, que se estaba orillando para ver qué me sucedía. Me pasé por delante del tráiler cuando vi nuevamente esa sombra, pero en esta ocasión se metía debajo del vehículo. Un poco asustado fui a averiguar qué demonios era eso. Comencé a buscar en el rostro de mis compañeros si habían visto lo que yo, pero al parecer ninguno de ellos pareció notar algo. Me agaché, pero no vi nada. En eso se me acercó don Gerardo diciendo que me alejara del tráiler. Asustado lo hice. El viejo sacó algo que colgaba de su cuello. Era un crucifijo y comenzó a orar. Recorrió agachado el remolque hasta que se detuvo en las llantas traseras. Don Gerardo comenzó a decir con voz firme: «Bájate, porque nadie te invitó a subir». Yo me agaché para ver de qué se trataba. Esa cosa estaba enroscada en los ejes de las llantas. Pude verlo bien. Sus ojos amarillos contrastaban con lo negro de su forma, pero no completamente humana. Don Gerardo nuevamente repitió que se bajara, pero esta vez lo hizo echando palabras antisonantes. Esto al parecer le molestó mucho, porque miró con odio a aquel hombre. Don Gerardo comenzó a orar con firmeza, al igual que Luis Miguel. Yo me uní a ellos, y esa figura oscura comenzó a caer despacio al asfalto hasta que se soltó por completo. Yo me hice a un lado cuando comenzó a arrastrarse hacia la pared de rocas. Ahí, en una grieta, se metió, desapareciendo de nuestras vistas. El anciano nos ordenó que ya era hora de irnos, pero que él se iría conmigo en lo que pasábamos por la Rumorosa. Le entregó el crucifijo a Luis Miguel, quien rápidamente se lo colocó. Me sentía nervioso y, ¿por qué no?, también con miedo. Me dijo que condujera sin miedo, que esa cosa no me haría daño alguno. Conduje rogando a Dios para que esa cosa no se nos atravesara de nueva cuenta en el camino, pues las curvas suelen ser muy traicioneras. Apartar la mirada de estas puede ser nefasto. Ya un poco más tranquilo, le pregunté a don Gerardo qué era eso. Él me contestó que eso era una bruja, o al menos en su forma distinta. Don Gerardo me platicó que su abuelo era curandero. Ese tipo de brujas no solo se alimentan de la sangre o carne de los niños, sino también de aquellas almas que tienen algún don como el mío y el de mi hijo. El ver a esa bruja no fue casualidad. Mi hijo tiene el don, si así lo quieren llamar, de ver a los que han fallecido. En mi caso, de una manera muy diferente a como los ve él. Mientras íbamos conversando en este tema, sentí que esa sombra oscura no se había quedado entre aquellas rocas, pues mientras descendíamos, la miré en varias ocasiones,
sobre todo en las curvas. Era como si intentara distraerme para salirme de la carretera. Pero el viejo, al darse cuenta, comenzó a rezar. Eso parecía hacerla caer, porque tardaba en volver a verse. Me preocupó Luis Miguel, pues no fuera que a él lo atacara. Me dijo que no me preocupara, que su muchacho estaba bien protegido ante esas malditas. En la última curva de la Rumorosa, en el descenso, miré nuevamente aquella sombra oscura, pero esa vez como buscando quizás a otra víctima, pues con nosotros no tuvo suerte. Ellos llegaron con bien a Navojoa, y yo seguí mi camino. Hasta el día de hoy sigo teniendo comunicación con ellos. Gracias por escuchar mi historia. La mujer de la enorme sonrisa. Relato de traileros. Buenas noches, inframundo. Mi nombre es Augusto Montiel y soy del Estado de México. Llevo siendo trailero alrededor de unos 20 años más o menos. Por lo general soy una persona muy amable con todos los que me encuentro por esos caminos que me llevan a conocer este bello país. A veces mis compañeros me dicen que soy demasiado confiado, que actúo como si nada malo fuera a pasarme. Pero en estos tiempos, por desgracia, las cosas han cambiado mucho, y aunque te encuentres personas en los parqueaderos o gasolineras esperando un aventón, ya no se pueden dar, pues uno no sabe qué intenciones tengan. Lo que les voy a contar no me lo esperaba, que al ayudar a alguien me llevara a tener uno de los encuentros que pueden llegar a marcarnos con una mala experiencia. Estaba de viaje en otro estado, para ser exactos, en Baja California. Me encontraba ya por salir de Mexicali, y aunque comenzaba a sentirme un poco cansado, aprovecharía para cargar combustible y estirar las piernas antes de seguir mi camino. La parada estaba bastante vacía. Era muy temprano y supe que la salida del sol sería cuando estuviera cruzando la montaña. Luego de cargar diésel, estacioné mi camión y entré a una tienda de conveniencia para comprar algo rápido para ir consumiendo durante mi trayecto. Eran las 5 de la mañana cuando comencé a subir por la Rumorosa. Iba escuchando música y tomándome un cafecito bien cargado, cuando sentí una de mis piernas que me daba un calambre. Para mi mala suerte, ya estaba casi a la mitad del camino. Tuve que buscar un lugar para poder detenerme y no ocasionar algún accidente. Pero decirlo es fácil. Lo difícil es que tuve que manejar unos metros más y la pierna se me acalambraba cada momento que tuve que empezar a rezar para poder llegar a un lugar seguro, pues lo que tenía a los lados era una caída de la cual no saldría vivo. El miedo de acelerar me tenía nervioso, así que en el primer sitio donde podía estacionarme sin estorbar a los conductores que iban pasando, me detuve despacio. Después de que pude mover la pierna, el dolor era insoportable, así que no brinqué, pues si lo hacía, iba a ir de cara contra el asfalto. Cuando pude ya moverme un poco, comencé a caminar hacia el lado del tráiler. Cuando salí por el lado de la cabina, en una de las rocas, estaba una mujer sentada. Esa no estaba ahí cuando me estacioné. La saludé, pero la mujer no me contestó. Su cabello rojo, vestía un pantalón de mezclilla, con una sudadera de color gris, lo recuerdo muy bien. Estaba sucia y tenía agujeros en las prendas. Pensé que esa mujer había tenido un accidente, pues su semblante así lo daba a entender. Me fui acercando despacio, preguntando si necesitaba ayuda.
Fue cuando la mujer comenzó a levantar su cabeza y dejó de ver el suelo para fijarse en mí. No se le veían golpes en su rostro, pero eso no era lo extraño en ella. Comenzó a ladear su cabeza de una manera extraña, casi antinatural, y mientras lo hacía, empezó a sonreír, pero no de una manera amigable o serena, sino de una manera siniestra, como si su boca se estirara de una forma imposible para cualquier ser humano, al mismo tiempo que sus ojos se tornaron completamente negros. Comencé a retroceder por el miedo. Esa cosa estaba por atarme, y así con todo y el dolor de la pierna, comencé a arrastrarme hasta que llegué a la cabina del tráiler. Sentía que en cualquier momento esa mujer, o lo que fuera, me iba a tomar por la espalda para arrastrarme. Pero cuando me subí al tráiler, todo tembloroso, lo volví a encender y el miedo me hizo cometer imprudencia, que apenas me calmé, me recriminé por ser tan descuidado, porque no miré al lado de la carretera para ver si venían autos o no. Solo por el espejo lateral derecho. Ahí seguía la mujer, sentada con aquella enorme sonrisa. Conduje hasta llegar a Tecate, y a pesar de que fue un buen tramo lo que había conducido, no se me quitaba de la mente aquella sonrisa tan horrenda de aquella mujer. Llegué al hotel donde me hospedaría ese día. A pesar de que la ciudad de Tijuana ya estaba cerca, pude haber seguido mi camino, pero la verdad es que estaba asustado, tanto que me enfermé del estómago. Cuando pude calmarme un poco, fui a una farmacia. Allí el joven que me atendió me veía a cada momento. Le dije que necesitaba un medicamento para el dolor de estómago. Cuando me lo entregó y mientras pagaba, me preguntó si me habían espantado. Al inicio no quería decirle que sí, y le conté lo que me había pasado. «Ah, te espantó la mujer de la sonrisa», me dijo muy quitado de la pena. El chico me contó que no siempre se aparece, pues en el tramo de la Rumorosa donde me detuve, no se sabe si fue un accidente o si fueron y tiraron a la mujer en ese sitio. Lo que yo no vi en ella es que tiene las comisuras de los labios cortados de lado a lado, hasta llegar a la altura de sus mejillas, lo que hace que se le vea la enorme sonrisa. Ese día me quedé en Tecate y seguí mi viaje hasta el día siguiente. A los 3 días ya estaba de vuelta manejando por la Rumorosa. Lo bueno es que no por el lado en que se me apareció la mujer de la enorme sonrisa. Bolas de fuego en la Rumorosa. Ya tengo más de 12 años trabajando como trailero. Mis viajes con los años son cortos. Viajo de Mexicali a San Quintín. Eso fue por mi culpa y nadie más. Buenos días, Alejandro, y a toda la comunidad. Me presento. Mi nombre es Carlos Alberto Oviedo. Esta experiencia la tuve en la Rumorosa, y a pesar de que casi a diario la recorro, aún persiste en mi mente lo acontecido. Viajaba por muchos estados de la República. Era el año 2013, cuando tuve un viaje a Hermosillo, Sonora. Mi novia de aquellos años era de esas personas que siempre recurrían a lugares esotéricos, a que le leyeran el tarot. Para mí, el destino se lo hace uno y no necesitaba andar recurriendo con cuanta bruja o brujo para saber qué me deparaba el futuro. Pero lo que les contaré no fue por no creer en este tipo de cosas, sino porque cometí un error que reconozco. Fue culpa mía y no debía haberlo hecho, además de que le mentía a la chica con la que andaba. El caso es que
Fui a recoger la carga a la costa de Hermosillo y el viaje era hasta Ensenada. Una prima de Blanca, mi novia, le había hablado de una señora que, según decían, era muy acertada en las predicciones del tarot. Hacía limpias y brujería. La verdad es que me molestó cuando Blanca me dijo que quería consultar a esa bruja. Yo le dije que hasta que me cargaran el camión, pues no iba a perder el tiempo hasta que ella se desocupara. La verdad es que sentía algo extraño y no era para menos, pues guardaba un secreto, o más bien una mentira que a Blanca no se la había confesado. El caso es que cuando me desocupé, fuimos a ver a la dichosa bruja. Obviamente le dijeron a Blanca lo que quería escuchar, excepto yo, porque la señora le reveló que yo le mentía, pues era un hombre casado y no tenía intención alguna de dejar a mi esposa por ninguna mujer. Los colores de mi rostro iban y venían al verme descubierto, pero no me quedé callado y le menté de madres a la señora. Pero ella me dijo que era mejor que me callara o lo lamentaría. Salí enojado de aquella casa y Blanca detrás de mí. Volteé a ver a la señora y junto a ella había dos mujeres más jóvenes. La señora me dijo que me esperaría, pues tenía que volver para pedirle perdón y pronto lamentaría haberle dicho todo aquello. Blanca y yo discutimos. Ella se bajó del tráiler en Hermosillo. La verdad es que no me importó y seguí mi camino. Pero estaba que despotricaba del coraje y cada vez que me acordaba de la bruja volvía a echarle cuantas palabras altisonantes se me venían a la mente. Horas después llegué a Mexicali. Cargué diésel y el joven de la gasolinera se quedaba mirando hacia la cabina. Le pregunté qué tanto veía. Él solo me preguntó si no iban incómodas las mujeres que me acompañaban, pues la cabina del camión no estaba adaptada para llevar a tanta gente. Miré hacia el tráiler y le dije que iba solo, que nadie me acompañaba. Este echó una última mirada y solo se presinó y deseó que me fuera muy bien. Lo tomé a loco, pero creo que ahí comenzó la pesadilla. Comencé a manejar fuera de Mexicali, dirigiéndome a La Rumorosa. Ya pasaban las 11 de la noche cuando comencé el ascenso. Algo llamó mi atención al lado derecho. Se apreciaban 3 luces, pero estas se veían como si se arrastraran por el suelo. Pero a medida que subía La Rumorosa, aquellas luces se acercaban más al camión. Pasaban frente a mí, y cuando las miré con más detenimiento, me di cuenta que no eran luces como yo creía. Eran 3 bolas de fuego, 3 brujas que me estaban siguiendo. Comencé a sentir miedo y ni rezando se me quitaba. Fui reduciendo la velocidad para no tener un accidente, pero hasta cierto punto me di cuenta que quizás me querían dar un buen susto, una lección. Una de ellas se puso a mi lado. Me va a quemar, pensé, pero no lo hizo. Solo intentaba darme el susto de mi vida, pues comenzaron a golpear el camión de una manera que casi me desbarrancó. De no ser porque volteé para pasar rozando las rocas de la montaña. 2 intentos hicieron aquellas 3 brujas por sacarme de la carretera, pero así como salieron de la nada, así desaparecieron. Cuando llegué a Tijuana, recibí una llamada de Blanca. Me dijo que tenía un mensaje para mí de parte de la bruja, que más me valía irle a pedir perdón, porque si no lo hacía, la próxima vez me echarían de la parte más alta de La Rumorosa con todo y tráiler, que ella no estaba bromeando, que lo que me acababa de suceder solo era para darme una advertencia. Fui y vine con los nervios de punta. Cuando iba de regreso para Hermosillo e iba bajando La Rumorosa,
Comencé a tener miedo de que las bolas de fuego volvieran a tratar de terminar con lo que empezó, pero no sucedió. No me detuve y conduje hasta la casa de las brujas. Aunque estaba agotado y casi no había dormido, llegué hasta donde estaba la señora. Ya me esperaba y me dijo que, para la próxima vez, no me tendrían tanta compasión. La verdad es que sí le pedí perdón por haberla ofendido y que por favor me dejara trabajar tranquilamente. Solo asintió y me largué de ahí para nunca más regresar. Ya no volví a saber nunca de Blanca y tampoco quise volver a Sonora. Le pedí al patrón que solo me diera viajes a corta distancia. Aunque paso por la Rumorosa, el recuerdo de las 3 bolas de fuego siempre las tengo en mis pensamientos. Por inercia las busco, volteo a los lados con temor de que en cualquier momento las vuelva a ver. Situación que hasta el día de hoy no ha vuelto a suceder. Muchas gracias, Inframundo, y a la comunidad por escucharme. Querida comunidad, espero que esta entrega les haya gustado. Es un honor para mí pasar un buen rato con ustedes. Muchas gracias por abrirme la puerta de su hogar. Por favor, no olviden dejarme sus comentarios. Esto nos ayuda a seguir trayendo mejor contenido. Me encanta leer sus experiencias y conocernos un poco más. Si el video les gustó, por favor no duden en compartirlo con sus amigos. Esto nos ayuda a llegar a más personas y que la comunidad siga creciendo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Inframundo Relatos.